silencio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. El fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Arranca la semana de mayo, este lunes 18, ¿no? 18 de mayo, y aquí estamos. Mi nombre es Analía Argento, me acompañan Javier Leikowich y Martín Piqué. Así arrancamos. Doble Fondo, donde el periodismo evolucionó y se volvió normal. Bueno, ¿qué se volvió normal? A ver, si yo les digo 1.700.000 pesos, ¿ustedes qué me dicen? Uy, sería el salario ideal para muchísima gente. 1,5 millones. Hay mucha gente que está peleando por un salario de 1,5 millones, 1.700.000 pesos. Eso es más o menos lo que se paga en una cuota en una facultad de élite como la Universidad de Itela o la Universidad de San Andrés. ¿Por qué menciono estas dos universidades? Porque en la de Itela estuvo la semana pasada Patricia Bullrich con los estudiantes. Y en la de San Andrés, en una clase del ministro Federico Sturzenegger, estuvo hoy Javier Milei. Es cierto que tienen sistemas de becas, pero son universidades
donde entran altísimos promedios y personas de altísimos ingresos para pagar una cuota de 1.700.000, más los viáticos, más los materiales de estudio, más todo lo que requiere, porque como me dijo alguien alguna vez, en la cuota de un colegio o en la cuota de una universidad empiezan los gastos, no terminan. No es que tenés resuelto todo el estudio. Está mal, está bien, no es lo que quiero discutir, porque quizás mucha gente, así como hay un diputado nacional que puede comprarse un auto Tesla, o alguien puede comprarse un Mercedes-Benz, o alguien, si la gana bien, se puede tomar unas vacaciones espectaculares o hasta un año sabático. No es lo que está en discusión. Lo que me hace mirar cuánto se paga de cuota en una universidad u otra es que hayan elegido esas universidades, el presidente de la Nación y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, para ir a dar charlas, para jugar de local. Hoy lo ovacionaron muchos alumnos a Javier Milei, algo que contrarresta con la foto de la semana pasada, cuando hubo una marcha federal en todo el país reclamando ingresos para la educación pública. Ya se está hablando nuevamente de otra medida de fuerza. Y como siempre, los recortes y también las medidas de fuerza que los docentes, los no docentes, los estudiantes preferirían no hacer, porque si le preguntan a cualquiera les van a decir, no, prefiero no parar, paro porque no tenemos recursos. Entonces, se está hablando nuevamente de una medida de fuerza, quizás otra vez una semana completa. Entonces pienso, ¿no? Esta brecha, esta desigualdad que se ve en la educación pública. Primero porque esto es mucho más que la canasta básica total, lo que se paga en estas dos universidades de cuota. Es mucho más que la suma de 2 canastas de alimentos, ¿no? Que están 600.000 y algo, la canasta básica de alimentos. Y la canasta básica total, 1.300.000. Esto es mucho más. Gente que además se paga una medicina prepaga, que probablemente vaya en auto a esas universidades, que tenga por lo menos la vida económica resuelta. Y lo otro que me parecía es que hay todo un mensaje. Hay todo un mensaje. A una semana de la Marcha Federal por la Educación, después de que el subsecretario de Relaciones con las Universidades dijera que el presidente no se va a mover, de que por más que salga la gente a la calle, no gobierna la gente en la calle, sino que gobiernan sus representantes que fueron elegidos en el año 2023. Y por lo tanto el plan va a seguir siendo el mismo, el modelo va a seguir siendo el mismo y el recorte va a seguir estando ahí. Salvo que quieran que haya acuerdos políticos y logren, como hoy Jorge Macri, que en el medio de tantas peleas se sentó con Luis Caputo y acordaron que le empiecen a pagar la coparticipación que no le estaba pagando Nación y que a partir de ahora parece que le van a pagar a la ciudad. ¿Habrá tenido algo que ver Mauricio Macri? ¿Tendrá algo que ver el cronograma electoral y el deseo de Nación por ir por la ciudad de Buenos Aires? Me pregunto, ¿no? Porque sensibilidad no creo que sea. ¿Cuántos chicos comen con una cuota de esta universidad, no? Pero el problema no es el que se puede pagar esa cuota. El problema es la brecha, el problema es la desigualdad. El problema es que nunca alcanzás, es como una carrera donde nunca llegás a la meta. Y el problema es que nuestros gobernantes tienen este modelo en su cabeza. Y lo otro no les importa nada. Al inicio del ser. Y en el día de la escarapela, aquí estamos. Mira, yo tengo esta que le compré a una vecina que vive sobre la calle Cuchacucha, acá a 8 cuadras. Mira, cerquita. Sí. No. Nos olvidamos. No. Sí, la verdad que sí, nos dejas en evidencia. Sí, la verdad que sí. Estás disfrutando este momento, ¿no? No, yo lo que creo es que la gente en realidad se empieza a poner
es como es gradual. Es un increyendo. Claro, De patriotismo. Primero es Claro. como la fecha, viste que Sí. vos cuando tenías que escribir la fecha en un cuaderno, estudias idioma, estudias en el colegio Sí. y ponías la fecha arriba, o en la universidad, lo que sea, uno se acuerda qué día es. Hoy, viste, gracias que sabemos que es lunes. Y entonces vas increyendo, como decís vos, porque Sí, claro. por ahí hoy Ah. hablamos. Mañana, después, empieza la semana de mayo. Entonces ya el 25 llegamos todos con escarapela. Claro, bien. ¿No? ahí. Sí, 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 sí. Pero Eh, bueno, yo, chicos, tuve una madre maestra. Creada por Manuel Belgrano. Sí. Dicen que para diferenciar a los soldados en las batallas Mm. con los realistas, porque había, digamos, españoles realistas y españoles, digamos, republicanos, por decirlo de alguna manera. Ayer escuchaba que erróneamente, por ahí muchos, cuando sos chico decís, la escarapela de French y Beruti, no. No. Eso era una cintita que repartían. Sí, sí. Pero no es lo mismo esa Claro. cintita que la escarapela. Ahora, yo igual pienso, ¿no? Esta que la mía es como de piedritas y esto es una escarapela. Es porque- una escarapela con mucha onda. Sí, pero la escarapela, no tiene que ser como la banderita, no tiene que ser una cinta celeste y blanca, porque esto ya es como un prendedor. Sí, bueno, pero a los No fines se entiende la idea. Sí. Presidente no usa. ¿Vieron? Y Karina Milei tampoco. Por ahora no. Sí. A Martín Menem no sé si alguna vez le vi. Digo, ahora que hoy hay que hablar de Martín Menem, entre otras cosas. Ahí Santiago Caputo tenía algo, no sé si es un prendedor, en una foto. Bueno, ¿cuántas cosas pasaron este fin de semana, Estuvo movido, ¿eh? Movido en Sí. todo sentido. Sí, en las redes sociales sobre todo. Me decían que se suspendió la mesa política hoy y algunos decían que tiene que ver con esta pelea interna entre el ala de Santiago Caputo y Martín Menem. ¿Qué lío? Les mandó un mensajito Martín Menem. Por si no lo saben, resumo. Una cuenta que se llama Rufus, que es una cuenta que se le atribuye a Martín Menem, que denostaba a Santiago Caputo, que daba información privilegiada, que fogoneaba a Martín Menem como jefe de gabinete. Y ayer alguien dijo, bueno, pero cuando vos vas a esa cuenta, te remite a la cuenta de Martín Menem. Les mandó un mensajito a los diputados de La Libertad Avanza, Martín Menem, donde les explicó que en realidad fue un error del CM, pero no que haya escrito, sino que cuando vos compartís algo, un mensaje, por ejemplo, si uno de ustedes me manda algo que vio en Twitter, me aparece que me lo compartieron ustedes. Si yo se lo mando a otra persona, bueno, esa es la explicación. Mira, no me cree Piqué. No, Viejo- yo lo que digo es viejo que hay que tener mucho periodista de cuidado política. con los CM. Errores, un día podemos hacer una nota, una columna, si quieren me tomo el trabajo y la preparamos, de los errores más fuertes y más graciosos que cometieron los community managers de distintos políticos. Hubo cosas, bueno, muy particulares, incluso difundiendo cuestiones personales que no se suponía iban a aparecer en las redes sociales. Pero lo dejamos para más adelante. Me acuerdo de Hermes Wiener cuando tuiteó. Se durmió sobre el teclado, ¿no? Ese me acuerdo porque a veces me pasa Era cuando sánscrito, ¿qué lenguaje era? tuiteas cualquier cosa o pones o escribís un WhatsApp y se te tipeas mal. Sí. Sí, Y sí. entonces me dicen, estás escribiendo como Hermes Wiener. Gente grande, porque los pibes ya no O el saben quién es. predictivo no te ayuda, ¿no? Claro. Porque a Ay. veces escribís mal y el predictivo Es directamente... peligroso el predictivo. El predictivo es peligroso porque sabe lo que vos escribís habitualmente. Entonces, si se equivoca y el predictivo pone determinada cosa, te está deschavando, ¿no? Claro. Eso sí que es peligroso. Sí. Bueno, una cortita más cada uno y después nos vamos a la tanda. Hablaste de Martín Menem, Sí. el domingo le dio un reportaje a Clarín. Ah, sí. Y es importante algo que Viene dijo full. porque tiene que ver con un tema que sé que te interesa mucho y es la relación del PRO con La Libertad Avanza. Y dijo que una eventual candidatura, hipotética candidatura de Mauricio Macri, porque uno puede pensar quizás está Mauricio manejando la paritaria con La Libertad Avanza, bueno, vos recién mencionaste la coparticipación, etcétera, y por eso amaga, pero él dijo, si llega a ser candidato, favorecería al peronismo, al kirchnerismo, Claro. porque dividiría los votos del mundo de la derecha, digamos. Claro, le contestó Cristian Ritondo hace un rato, tuvo que salir a defender a Mauricio Macri. Igual todos se escudan en, todavía es pronto, Claro. todavía es Falta. pronto para definir candidaturas. Sí. Falta, se viene el Mundial, ¿no? No hay Ah, clima también. todavía, ¿eh? No, pero siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? Después es como la escarapela.
A medida que te vas Increyendo. Es un acercando. increyendo. sí, ¿Cuántos es días verdad. faltan, chicos? Los termos como nosotros, cuando faltan 2 semanas ya no podemos pensar en otra cosa que no sea Claro. una pelota. Y este va a ser más largo. Le da changüí a los Déjame políticos. tocar madera. Más largo ¿Por va a qué? ser el campeonato. Esperemos que para la Argentina también. Ah, se daba por descontado. Y veremos. Tenemos un grupo fácil, pero después nos cruzamos con Uruguay o con España, ¿no? Nunca, nunca ¿Qué- nada es fácil. ¿Qué nivel de enganche tenés con el Mundial una vez que Argentina queda fuera? Porque ahí... No, ¿qué? Le hago cuernitos. Sí, bueno, ojalá sí, que sí, no, sí, pero sí. bueno, siempre ahí la libido cae Sí. Tú lo has estrepitosamente. dicho, no hay forma que no ocurra. Es muy difícil. Depresión profunda 1 día y medio, 2, y después ves... No, ¿Ves Sí, alguna sí. cosita más? depresión La fue final. el Mundial de Estados Unidos. Bueno, esa No es debe la- haber alguien de... La palabra depresión le queda chico. me Sí. parece. Yo me acuerdo haberme subido al colectivo al 64. Sí. Yo vivía en Avenida de Mayo y trabajaba en el diario en la prensa. Sí. Entonces iba 64 y me bajaba después ahí cerca de la Facultad de Ingeniería, en Chile, y Paseo Colón y Chile. Me acuerdo haberme subido al colectivo y que era como entrar a un velorio y nadie hablaba. Todos mirábamos para abajo. Era un silencio sepulcral. Estamos hablando de cuando quedamos afuera y le hicieron el antidoping cuando le Claro. hicieron el antidoping a Diego Sí. Armando Maradona y Aparte, quedamos afuera. claro, ese mundial hubo 2 eliminaciones, porque hubo la primera fue el momento del doping. Claro. Sí. Después, antes del partido con Bulgaria, o sea, después del partido con Nigeria, antes del partido con Bulgaria, Y después jugamos con masazo Rumania. total, y nos después dejaron vino la afuera. segunda, Sí. definitiva. Así que bueno. Sí, para mí ese equipo, nos vamos a poner medio en la red, medio futboleros, es muy bueno. Siempre se suele decir, estamos estaba para para campeones. Para mí le faltaba un poco de marca, de equilibrio, pero bueno, se hacían siempre un montón de goles. Pero Claro, sí. es contrafáctico porque... Es contrafacto. Yo no recuerdo llegamos que al- quedamos, en realidad, como acaba de decir Javier, lo sacan a Diego del Mundial y se cantaba donde yo estaba, que era el bar de una facultad muy emblemática, se cantaba un cantito a los jugadores antes de que se consumara lo más horrible que ocurrió, Sí. pidiéndoles que Maradona se merece ser campeón. O sea, Claro. había un montón Hágalo, de gente... hágalo por el Diego. Claro, a pesar de la razón por la cual lo habían desclasificado, eliminado por la efedrina, etcétera, se les pedía a los otros jugadores que tomaran eso como motivación. No Claro. ocurrió. Bueno, así se empieza a vivir el clima mundial porque hasta que empieza el campeonato de verdad uno empieza a hablar de todos los Claro. anteriores. Y sí, Eso es sí. así. O a los pibes, ¿viste? Es el primero que por ahí tenés un hijo, un sobrino, es el primer mundial que va a ser consciente. O, ¿viste? Porque por ahí alguien, eras bebé. Yo tengo mi perro, por ejemplo, que su edad es en mundiales porque llegó a casa el año de un mundial, tiene 12 años. Entonces, O sea, vino en el mundial del 14, Claro. el de Brasil, Sí. ahí está, en el de Brasil. ¿viste? Lindo mundial. Sí. Con una dolorosa final, Lindo pero. Y el bien otro día mundial. le fuimos a comprar algo al pet shop, las pastillitas para las pulgas, eso, y le regalaron ya un pañuelito para el cuello de Argentina. Claro. Escarapela no tiene, pero ya tiene un triangulito para el arranque del Mundial. 11 22 34 96 72, nuestra línea de WhatsApp. Ya nos pusimos mundialistas. Vayan preparándose porque mañana les vamos a contar para que se hagan de su locro de fin de semana y su locro patrio. 11 22 34 96 72. Esperamos un mensaje. Que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano.
Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, maridos del llano. El fuego, somos la mano. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. Lo quieren esconder, lo quieren ocultar, te quieren engañar, pero acá está Doble Fondo, donde la mentira pierde por goleada. Después vamos a hablar de algunas mentirillas oficiales. Sí. Pero bueno, tantas cosas que están pasando en el gobierno tapan
por un lado, algunos dicen sí, tapan, por ejemplo, las privatizaciones y cómo está pasando la topadora o la motosierra de Javier Milei y cómo se va a destruir absolutamente todo el Estado, pero también cosas que el gobierno siente como logros. Están quedando abajo del escándalo Manuel Adorni. La semana pasada el gobierno intentó retomar la agenda y hay temas que los tiran y es como si no pasara nada. El doble fondo de Javier Lecovich. Así es, porque uno de los temas que el gobierno postula como un logro y en el que hubo una novedad importante, dos novedades en los últimos días, es el RIGI. Anunciaron dieron los primeros indicios de un super RIGI para nuevos sectores tecnológicos y demás, y también anunciaron la inversión, una mega inversión de 25.000 millones de dólares de YPF en el RIGI, y sin embargo vuelve a quedar un poco debajo del radar y domina la agenda la cuestión política. Pero bueno, la cuestión es que hay un fuerte debate respecto del RIGI, porque, claro, se está dando una aceleración de anuncios, de inversión, básicamente porque, ¿qué pasa? A mediados del año que viene, el RIGI cae. El RIGI fue extendido de este año hasta mediados del año que viene. A mediados del año que viene el RIGI cae, tendría que volverse a votar un nuevo RIGI, o sea, ya no depende del gobierno porque se extendió todo lo que se pudo extender, entonces se espera en la jerga un rush de anuncios de inversión, porque claro, las empresas quieren aprovechar este régimen que es ultra beneficioso para el sector privado. Voy a contar un poco de qué se trata y por dónde pasan los principales debates acerca de qué tan necesario es o cuánto es un regalo a las empresas innecesario. Bueno, el RIGI surge a partir de la ley Bases a mediados de 2024 y consiste en un amplio conjunto de beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. Entre otras cosas, la empresa que entra en el RIGI y empieza a exportar, a partir del año 3 paga 0 derechos de exportación, o sea, retenciones a las exportaciones, que puede ser de hidrocarburos, puede ser de minería. Paga una alícuota reducida del impuesto a las ganancias del 25%, y algo muy importante, no paga aranceles sobre la importación de bienes de capital, o sea, puede comprar maquinaria de afuera sin pagar aranceles a las importaciones, tampoco a los repuestos y a los insumos, entre otros beneficios. Y este régimen de mediados de 2024 de ley Bases fue ampliado, y esto es un punto muy importante, en febrero de este año, para incluir básicamente a proyectos de explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, cosa que al principio no estaban incluidos. Con esto se configuró más o menos el RIGI como está hasta ahora, se extendió la vigencia, como les decía, hasta julio de 2027 y se empieza a acelerar los pedidos de entrar al régimen por parte de las empresas. Acá estamos hablando de RIGI, el de Sí. la ley Bases. Sí, exactamente. Ley Bases más esta modificación Claro. de febrero Sí. de este año. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hay 16 proyectos aprobados con una inversión prometida, todavía no efectuada en absoluto, pero sí prometida, de unos 30.000 millones de dólares. Son proyectos de minería en Catamarca, Salta, San Juan, hay cobre en Mendoza, Vaca Muerta, no solo para sacar petróleo, sino también la construcción de un oleoducto y para la exportación de gas licuado desde Río Negro. Hay algo de renovables en Mendoza y hay algo de siderurgia y una terminal portuaria en Timbúes. Pero bueno, Perdona, digamos, ¿había uno en San Nicolás o algo así o no? sí, San Nicolás es Sidersa, la siderúrgica. Porque en general, si no, todo es medio como en la cordillera. Claro, ¿no? está concentrado Sí, en tema minería claro, y energía. claro. Para Los- hacernos una imagen del un mapa, ¿no? claro, El mapa sí, del está RIGI. todos los puntitos del RIGI Claro. están a la izquierda del Claro. mapa de la Argentina y algunas cositas puntuales sobre este lado. Las empresas involucradas están los Bulgeroni, Pan American, Ujú. está Southern Energy,
Está YPF, por supuesto, Río Tinto, hay varias multinacionales, Río Tinto, Glencore, First Quantum, también está Tecpetrol y Pampa Energía. Tecpetrol, que es de Techín, Sí, de la T. exactamente. Este fin de semana salieron algunos números interesantes de la gente del CEPA que calculó que más o menos con los proyectos aprobados hasta ahora, en pleno funcionamiento del régimen, el costo fiscal, que es lo que el Estado dejaría de recaudar en función de estos beneficios fiscales, ascendería a unos $1.000 millones. ¿Cuánto es del PBI eso? Habría que hacer el cálculo, Claro. pero es mucha plata. O sea, pero espera, 30.000 millones es lo que vos decís que se va a invertir. ¿30.000 dijiste? Sí. Y 1.000 es lo que el Estado deja de ganar. O sea, el Estado deja de ganar a cambio de que inviertan. Exactamente, este es el costo fiscal anual, exactamente. El Estado deja de recaudar. Por año, o sea que los 30.000, claro, porque los 30.000 es la inversión prometida que es a varios años. Es a Digo, varios para años, hacer, claro. para ver más o menos cómo es la Exactamente. balanza. Pero claro, acá empieza el debate. ¿Qué es lo que dicen el gobierno, la gente que apoya a este régimen? Dice, claro, pero estos $1.000 millones que vos estás contando de costo anual, en realidad, si esta inversión nunca se hubiera producido, Tampoco estaban. claro, esto no hubiera recaudado nada, así que en realidad esto no es un costo, porque, ya te digo, si vos no dabas estos beneficios, las empresas no invertían, esto nunca hubiese ocurrido y chau, no pasa nada. Es como el asiento de Bettina Angeletti en el avión. Claro, El avión si iba es un igual. asiento más, un asiento menos. Si iba vacío, pero a lo mismo, si iba ocupado, no es que dejó de ganar. No Claro. dejó de ganar porque iba a ir vacío ese lugar. Claro. ¿Viste? Como todo está con todo. Todo está conectado. Ahora bien, ¿qué dicen y hay también varios puntos de vista críticos respecto de este régimen? Es, bueno, ojo, acá hay que diferenciar. Hay varios sectores en donde la inversión ya se venía produciendo, por ejemplo, Vaca Muerta, Claro. ya venía acelerando en 2024, por ejemplo, antes de que se incluyera en el RIGI. Sin necesidad de Rigui. Sin necesidad del régimen, y por lo tanto también era esperable que, claro, sin lanzamiento de estos beneficios, la inversión también se siguiera dando. Después hay otros que dicen, guarda, porque también YPF está metido hasta antes de este mega anuncio de 25, sin contar ese mega anuncio brutal de 25 El de mil Mendoza. millones. Claro. Sin contar eso, para sacar petróleo de Vaca Muerta, YPF está metido más o menos entre el 60 y el 70% de la plata prometida en los proyectos. O sea que, y vos decís, YPF es una decisión del Estado Nacional, no necesita incentivos para invertir en sectores que además que ya son competitivos, porque no está invirtiendo en algo estrambótico, sino que... entonces ahí decís, ¿incentivo para qué? Si tenés la palanca de YPF que la podés usar, bueno. Pero además se llevan plata Claro, no? sí. después. No, pues van a ganar mucha más plata de la que hubieran ganado sin Claro. beneficios, ¿no? Y después hay otro punto, y después de esto ya pasamos a los testimonios que fui recolectando. Otro punto que es muy importante, que es que el régimen, más allá de los beneficios fiscales, es bastante anti-industria nacional, en el sentido de que no hay ningún tipo de exigencia para las empresas que invierten de decir, che, contratá al Claro. tipo que te hace las máquinas acá, servicios, pymes, facilidades, Claro, no te pone etcétera, una condición de un porcentaje de compra nacional. de o integración, algo. transferencia de tecnología, no. Más bien Claro. todo lo contrario, en realidad. Desgrava a cero la importación de bienes de capital, Claro. sin importar si hay una empresa que lo fabrica localmente. Entonces, directamente hay un perjuicio para la industria nacional. Bueno, hablé de esto con tres personas, perdón, con dos y tengo un testimonio de una tercera, que plantean alguna de estas cosas. El primer audio que tengo para mostrarles es de Daniel Steingart. Él es director en desarrollo productivo y curador de Argendata de Fundar, sociólogo de profesión. Y nos decía esto respecto del RIGI. Yo diría que RIGI litio
probablemente se hacía igual. Cobre, el RIGI ayuda. GNL, el RIGI ayuda. También se había discutido una ley de promoción del GNL, ¿no? Para lograr algo parecido en el 2023. RIGI upstream a hidrocarburos me parece que tiene mucho más costo fiscal de las inversiones que acelera. O sea, básicamente litio y upstream venían dándose los procesos de inversión y esto puede mejorarle el margen, pero no sé si justifica el costo, creería que no. En cobre, GNL y otros sectores petroquímica, digamos, ahí sí necesitas regímenes especiales. Después tenés la duda de si todos los beneficios que se dan son excesivos o no, y después, o sea, yo creía que son excesivos. Estabilidad fiscal por tantos años no se estira a hacer en tantos lugares del mundo, mejor dicho, en muy pocos. Y después creo que el RIGI tiene un problema, que es que no tiene interés en desarrollar proveedores. Entonces, la locomotora son locomotoras que van a ir generándose de exportaciones, pero con el riesgo de que sean economías de enclave. Y ahí el diseño podría haber sido bastante mejor. Y entonces, ¿para qué el gobierno incentiva? Si la inversión iba a estar igual, probablemente, YPF o algunas otras más, ya estaban, PAE estaba con intereses. Si no van a estimular proveedores argentinos. Sí. Bueno, ahí, viste, Daniel dice, litio y vaca muerta estaban quinta fondo. Claro. Sí, podés acelerar un poco, pero estaba funcionando. Cobre, GNL, aceleró un poco. Claro. Okay. O sea que también hay distintas situaciones, pero bueno, claro, para el gobierno primero son buenas noticias, después es plata fresca, son dólares, que vienen bien en un contexto de reservas muy bajas, y bueno, después está el tema que plantea, que lo mencionábamos y lo plantea Daniel, de la industria nacional, y acá tengo el segundo audio que me parece muy interesante, un empresario que se llama Pablo Fiscaletti, que es presidente de la empresa Equipment QM, que explica cómo el régimen directamente es anti-nacional, en el sentido de desincentivar la compra de industria nacional. A ver si podemos escucharlo. A nosotros nos pone en una posición muy desfavorable. En términos impositivos, un producto fabricado en Argentina tiene una carga fiscal muchísimo más alta. Si Tenaris o Tecpetrol o una operadora o el que sea, digamos, está en la decisión de fabricar la máquina en Argentina o traerla de afuera, el costo impositivo de la máquina nacional es muchísimo más alto. Nosotros pagamos, para los insumos importados que forman parte de nuestra fabricación, pagamos derechos de importación, tasas de estadística. Cuando vendemos el producto al cliente tenemos que pagar ingresos brutos, tenemos que pagar tasas municipales, pagamos el impuesto al cheque. Toda esa carga impositiva el fabricante extranjero no lo tiene. En términos prácticos, lo que pasa con el diseño del régimen es que de alguna manera vos estás subsidiando que se fabrique el bien afuera. Depende mucho de cuánto importado tengas, pero seguros entre el 7, el 15, el 20% en algunos casos. Es muchísimo. Bueno, el presidente le diría, Pablo Fiscaletti, ¿no? Sí. Le diría, bueno, pero si de afuera lo trae más barato y mejor, es la libertad. No, porque acá, claro, lo que él dice es que estás comparando, estás subsidiando a la importación de afuera, porque al de afuera no le cobras aranceles que de repente la industria nacional tiene que pagar para traer sus propios insumos, por ejemplo. Claro, le estás generando vos la condición beneficiosa. Al de afuera. Claro, como dice el empresario, estás subsidiando la importación de bienes de capital o insumos importados. Entonces, bueno, este es otro punto importante. Y el tercer audio que tenemos para escuchar es del experto Juan José Carvajales, es director de la consultora Passepartout y fue subsecretario de Hidrocarburos de la Nación entre 2019 y 2020. Y también aborda un poco esta cuestión de en qué sectores los proyectos ya se estaban acelerando las inversiones antes del RIGI y este tema del apuro por entrar antes de que se cierre con doble candado la puerta de los beneficios. Y a todo esto hay que sumarle el broche de oro que ocurrió para el carnaval en febrero, que fue la extensión del RIGI al upstream petrolero, ¿sí? a la explotación de petróleo en Vaca Muerta, lo que habilita una pluralidad de proyectos multimillonarios de producción de hidrocarburos, que hay que decirlo, iban a suceder de todos modos, y necesariamente por varias razones. En primer lugar, porque ya eran rentables, y son rentables, entre otras cuestiones, porque están
orientados netamente a la exportación, porque el mercado local ya está abastecido. Y en tercer lugar, porque esa producción de petróleo era necesaria para alimentar proyectos de infraestructura que ya están lanzados y que además ya están incorporados al RIGI. Estamos hablando de oleoductos como el Vemos, plantas de tratamiento como la que anunció Techin, buques de GNL como el de Pan American. Bueno, acá Carvajales dice, los proyectos de Vaca Muerta ya estaban invirtiendo y de hecho habían entrado otros al RIGI, proyectos de infraestructura asociados, o sea que ya suponían que la producción la ibas a tener o la ibas a generar. Con lo cual él dice, esos proyectos de inversión iban a suceder, dice necesariamente, en relación a los de Vaca Muerta, que fue la extensión que le hicieron en febrero. Bueno, con todo esto, para ir cerrando, evidentemente no todas las situaciones que están adentro del RIGI son las mismas. Una cosa es Vaca Muerta y litio, como decía Stenger, como dice Carvajales. Otra cosa son algunos proyectos particulares, como por ejemplo GNL o cobre. De todas maneras, todo el RIGI está cruzado por este sesgo anti-industria nacional, que me parece un punto importante. Y después otra cosa a tener en cuenta, esta aceleración de anuncios que se va a ir dando seguramente en los próximos meses. El gobierno lo va a plantear como un triunfo, pero que también responde a que la percepción es que a mitad de año que viene se termina esto. O sea, el que no entra ahora, ya está. El que no entra ahora perdió estos beneficios. Sí, es como un hot sale. Claro, hay que apurarse. Claro. Porque termina. Y después, bueno, veremos. Claramente, si después del año que viene cambia el signo político, este es un tema que, bueno, habrá que... Bueno, el RIGI va a haber terminado, eventualmente se verá si se renueva con otras condiciones muchísimo más restrictivas y exigentes para las empresas, o directamente no vuelve a aparecer. Claro, pero la fecha de vencimiento coincide con seguramente el inicio de la campaña electoral. Claro. O por lo menos con el momento en que empiece a haber más clima electoralista, y donde ya, en general, uno se guarda. Todo se aplaca esperando a ver qué pasa. Claro. El doble fondo de Javier Lekovich. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano.
habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18 por FM La Patriada. Los datos gastronómicos que nos pasamos mientras escuchamos la tanda. 11 22 34 96 72, nuestra línea de WhatsApp. Esperamos su mensaje. Y mientras tanto, presten mucha atención porque se viene el Doble Fondo de Martín Piqué. Bien, Analía, Javier, ustedes saben que van 2 meses ya del affair, a mí me gusta utilizar la palabra affair Adorni, que tuvo 2 detonantes. Uno fue una foto que difundió el portal de Radio High, donde se veía a su esposa Bettina Angeletti haciendo migraciones o pasando por los escáneres del aeropuerto de Nueva York para un viaje en el cual, después se supo, abordó el Tango 01. Vamos a hablar después de ese viaje, una pequeña digresión. Pero el otro detonante fue una nota que publicó el colega Sebastián Lacunza en el diario.ar, contando que Adorni, su mujer y sus hijos, junto a un amigo que se llama Grandío, Marcelo Grandío, un periodista deportivo, habían utilizado un avión privado, habían pagado un viaje, no se sabía en ese momento quién lo había pagado, en un jet privado a el aeropuerto de Punta del Este. Y en ese momento, cuando Adorni tuvo que decir algo sobre el viaje, dijo, bueno, supuestamente a sus allegados, es lo que circuló en todas las notas, tengo derecho a irme de vacaciones con mis hijos. Ahora, la verdad que hay que reconocerle a Lacunza el seguimiento del tema y las revelaciones. Aparece algo... Vecino de la zona también. Exactamente, Sebastián, del diario AR, le mandamos un saludo, seguramente alguna vez lo invitaremos acá al estudio. Bueno, acaba de revelar algo que Adorni no contó, de ese tiempo que estuvo en Punta del Este entre el 12 y el 17 de febrero, y es llamativo que no lo haya contado, porque el tema de su viaje estuvo y sigue estando, con otros viajes también y con el patrimonio que tiene, en el centro de la conversación pública, porque la cuestión es que en esa fecha del 12 al 17 de febrero estuvo Manuel Adorni junto a Marcelo Grandío y un empresario uruguayo, atención a este empresario uruguayo, Rolando Rosenblum, casado con una brasileña, estuvo viviendo un tiempo en Brasil, en el estado de Curitiba, después volvió a Uruguay, Rolando Rosenblum. Ellos tres, Adorni, Grandío y Rolando Rosenblum, dieron una charla para empresarios que en realidad tenía también un costo, era una charla tarifada de $1.000 por persona en la Torre Trump,
en la Trump Tower, que está en Playa Brava, en Punta del Este. Allí le hicieron preguntas sobre la situación política en Argentina, sobre el modelo de Javier Milei, oportunidades de negocios, etcétera. Pero eso nunca lo contó. Y Pero, eso, espera, sí. peor, porque no es que no solo no lo contó, sino que él dijo, tengo derecho a irme Sí. 2 días de Claro. viaje con mis hijos, que no, porque además dijo que nunca se iba a ningún lado. Exacto. Después se supo que tenía un montón de viajes. Claro. El millaje de Adorni y familia es muy importante, pero no lo contó porque quizás estaba revelando, si hablaba de esa reunión para empresarios con $1.000 la entrada, de un sistema de quizás una oportunidad que él vio de utilizar su acceso a información calificada, lo que se llama en la jerga inside information, que te da el ser el vocero público, miembro fundamental de un gobierno, ahora jefe de gabinete, para a partir de eso ofrecerle a los empresarios anticipadamente advertencias de determinadas cuestiones que realizaría el gobierno argentino. Vos sabés que, Analía, le pregunté a un colega uruguayo sobre este personaje, insisto, Rolando Rosenblum, es un empresario uruguayo, es un desarrollador inmobiliario, participó del grupo de empresarios que construyeron la Torre Trump de Punta del Este, porque primero la empezaron unos argentinos, tuvieron problemas financieros, después se sumaron otros empresarios. Es directivo también de la comunidad israelita de Punta del Este y Maldonado, que es el departamento de Maldonado, de donde está la ciudad balnearia más importante de Uruguay. Comunidad israelita de Punta del Este y Maldonado, Rolando Rosenblum, y tiene una afinidad ideológica muy profunda también con Javier Milei. Hablamos de este empresario con un periodista uruguayo. Su nombre es Fabián Cardoso, es conductor del ciclo de streaming La Mar en Coche en Trimax Media, es muy conocido también, suele aparecer en la cadena C5N de noticias como corresponsal en Uruguay, y también tiene una pasión, como muchos uruguayos, por la murga oriental. Pero bueno, lo vamos a escuchar a Fabián Cardoso contándonos, este es un fragmento de una charla que tuve con él en el día de hoy temprano, sobre el perfil, la semblanza de Rolando Rosenblum, este hombre que participó de la construcción de la Torre de Trump y que fue, junto con Marcelo Grandío, el organizador de estas charlas de Adorni en Punta del Este. Rosenblum además tuvo, y aquí viene un poco la conexión con la política, un protagonismo alto, muy alto, en la campaña electoral municipal, en la Intendencia de Maldonado, porque fue candidato por el Partido Nacional, el partido del expresidente Lacalle Pou y del que actualmente gobierna Maldonado y que gobierna Punta del Este, candidato a alcalde de Punta del Este. Finalmente no ganó, salió segundo, pero su campaña fue muy mediática y con un desarrollo, un poderío económico, diría yo que marcadamente potente para lo que es Punta del Este, que es una localidad pequeña, más allá del poder económico que tiene el empresariado aquí. Ahí viene la conexión con el mundo de la política argentina, su cercanía a las ideas de Javier Milei, su discurso que en algún momento dejó claro que él quería ser una especie de Milei uruguayo, pensando más en las ideas de la economía que en el estilo, aunque algo de eso pueda haber tenido en alguna declaración pública. Y ahí viene el contacto tanto con Adorni como con el resto de cierto entorno de la Libertad Avanza. De hecho, aquí hay mucho empresario argentino que reside en Punta del Este que ha tenido su expresión pública. El caso más notorio tal vez sea el de Marco Jalpe Galperín, de Mercado Libre, que viven hace tiempo en Punta del Este y que han expresado cierta sintonía con las ideas mileístas, por decirlo de alguna manera. Ese es un poco el caso de Rosenblum, que reitero es uruguayo, y que fue el encargado de hacer al menos un encuentro con... Ahí estaba entonces Fabián Cardoso, periodista uruguayo, haciendo una semblanza breve
de Rolando Rosenblum, este desarrollador inmobiliario, empresario, miembro de la comunidad judía de Punta del Este del departamento de Maldonado. Fue candidato a intendente alcalde, le dicen allá, de la ciudad en mayo del 2025 en elecciones municipales y departamentales. Perdió con otro candidato también del Partido Nacional, del Partido Blanco. Y obviamente que está asociado, si uno puede de alguna manera resumirlo, a una suerte de trumpismo internacional. Es interesante también pensar algo que se reveló en el día de hoy. Esta es una pequeña ventana que abrimos, porque si mencionamos el viaje aquel a Punta del Este que, bueno, reveló Lacunza, en el día de hoy se conoció otro elemento curioso, si ustedes quieren, porque el otro elemento que genera este affair sobre Adorni es la foto de Bettina Angeletti participando del viaje en el Tango 01, el avión presidencial a Nueva York. Y hoy un periodista del diario Clarín, lo tengo que mencionar porque también es un hallazgo, entrevistó al propietario de Radio High, Miguel Steuermann. Que es el periodista que advirtió que en esa foto estaba la mujer de Adorni. En realidad, claro, Steuermann, el director de Radio High, sacó una foto, había una rubia, no sabía quién era, y Emiliano Russo sí la conocía de rostro, y dice, bueno, viajó a Adorni con su esposa, habiendo sido Adorni el que había dicho que no había que utilizar los aviones para cuestiones personales y familiares. Bueno, lo que contó en esa nota Miguel Steuermann, director y propietario de Radio High, la única radio judía con 33 años de trayectoria, es que le interrumpieron la pauta de YPF. Y no le dieron más explicaciones después de esta revelación. Yo creo que es un dato muy curioso y muy revelador de cómo se está manejando la libertad de avanza. ¿Hay pauta? Me parece hasta que para la maldad son bastante infantiles y demasiado explícitos. Bueno, Milei sigue acumulando millas, recaudación vía charlas tarifadas. Aparentemente todo eso lo indica, y otros emprendimientos. Espera, te hago preguntas. Tenemos Pregunte tiempo, ¿no? nomás. No, porque, a ver, Milei daba charlas tarifadas. Claro, cuando no era presidente. Es un modelo que lo había hecho, bueno, lo había inaugurado casi Javier Milei, porque era un analista financiero. Sí, y muchos lo pueden dar, y hay periodistas que dan charlas tarifadas. Después hay funcionarios que a veces van a, no sé, por ejemplo, yo he ido muchas veces a cubrir en el Rotary Club Buenos Aires, que los socios pagan un almuerzo los miércoles y se hace un ciclo de charlas, donde va un ministro, va a dar la charla y se retira, y habla de su gestión. El tema acá, digo, porque por ahí mucha gente puede decir, che, pero ¿cómo? Si salen siempre en los diarios charlas y por ahí se pagó. Pero pará, esto parece casi recaudatorio, eso es una cosa. No se contó. Eso es raro. ¿Por qué lo ocultó? La gran pregunta es ¿por qué lo ocultó? Porque vos podés decir, yo fui a dar una charla y entonces me invitaron en el avión y le dije a mi familia que venga porque no los veo nunca, como dijo con el viaje a Estados Unidos. Es más, tenía, como vos estás diciendo, tenía una buena excusa para justificar el viaje. Claro. Porque iba a ganar dinero, digamos, no había nada oculto. Claro, el tema es que ganar dinero, porque una cosa es si vos vas a una charla, como esto que te digo del Rotary Club, donde pagan, pero la plata no se la lleva el funcionario, y otra sí se la lleva el funcionario. Claro, siendo funcionario no corresponde. Y ponele que sea que él diga, no, me invitaron el vuelo nada más, bueno, pero son empresarios. Entonces digo, te invitan a un vuelo a que des una charla. Después vos dijiste, puede dar información privilegiada. Por eso, claro, porque muchas veces esas reuniones son la antesala después de otra negociación que se abre por alguna licitación, por algún negocio que pueda haber, etc. Los organizadores, vos dijiste, Marcelo Grandío, que además tenía contratos con la televisión pública. Y Rolando Rosenblum. Que es un empresario que, bueno, por ahí también puede tener Ninguno intereses. de ellos quiso conversar con los periodistas hasta ahora, y bueno, evidentemente intentaban mantener esta charla tarifada que se realizó en la Torre Trump, no sé si definirlo de esta manera, en secreto. Recordemos que Punta del Este se convirtió como una suerte de Montecarlo en Francia. En Francia, los que no quieren pagar impuestos van a otros países, a Suiza. Montecarlo es un estado casi independiente, una ciudad-estado independiente. Y acá, bueno, tenemos el modelo de el dueño de Marcos Galperín, de Mercado Libre, que se fue a Uruguay para no tributar en la Argentina. Claro. Entonces es un lugar donde viven muchos argentinos de muchísimo dinero. Por eso, y hay muchas cositas que generan suspicacia, muchas sumadas. Porque también yo pensaba, han hecho cenas, cuando un partido hace una cena recaudatoria o una charla, lo que sea, también lo tenés que blanquear, porque si
por cuestiones del blanqueo de la plata de la política, ¿no? Sí, hay un mecanismo generalizado en el mundo de la por política ejemplo. que en realidad aparecen donantes aportando, le dicen, che, firmá que prestaste tanta plata, que pusiste tanta plata Claro. para la campaña, en realidad la plata la puso otro, Claro. y después cubren ese monto con donaciones mucho más pequeñas, pero todo eso es simulado. Eso se sabe en el mundo de la política. Pero bueno, en este caso, lo que llama la atención es mantenerlo oculto, y uno quizás puede pensar, Analía, que la demora en presentar la declaración jurada es cuántas cosas más Claro. están esperando, a ver si salta, entonces Claro. no presentemos todavía. Claro, porque Claro. después te salta, claro. Eso es la especulación de muchos, decir por qué está demorando, a pesar de que le prometió a Patricia Bullrich, voy a presentar la declaración jurada rápidamente, etcétera, pero la demora. Sí. Igual te voy a decir, $1000. Me parece en este contexto casi poca plata, ¿eh? ¿Habrán pagado les habrán dado un almuerzo o algo? ¿O por $1000 habrá sido un café? Un Para break mí, con una cosita nada esto más. es una especulación y lo reconozco. Para mí esos $1000 son simbólicos para dar un salto de pantalla en un círculo de empresarios con llegada Claro. al gobierno. Yo Primer mira- gesto, pago claro. esos $1000. Después hay otros. Sí, yo miraría las expensas de la Trump Tower. Por las dudas. No, Deben qué estar sé yo. saladas. ¿Eh? Sí, sí. No, pero a ver quién paga las expensas. Este empresario, Ojo, Rolando a ver Rosenblum, quién está ahí. uruguayo, tiene un departamento fijo, digamos, de él, en la propia Torre Trump de la Playa Brava, ¿Y en Adorni Punta no? del Este. No, por las No lo dudas. sabemos. 17:02 con 53 segundos en la República Argentina. Nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchá Doble Fondo por FM La Patriada. 1704, les repito nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. Tenemos al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires en línea, Javier Rodríguez. Buenas tardes, ministro Analía Argento y el equipo de Doble Fondo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Analía. Bueno, gracias por el llamado. Bueno, primero, no sé, preguntarle como ministro o como dirigente político que está empezando a recorrer el país charlando con distintos sectores en nombre del movimiento Derecho al Futuro. ¿Estuvo la semana pasada en Santa Fe? Sí, estuve efectivamente el viernes pasado, estuvimos en Venado Tuerto y en Santa Teresa, bueno, generando por un lado distintas acciones de vinculación y acciones vinculadas a la gestión propiamente dicha y por supuesto también aprovechando para hablar con muchos de los principales actores de la región. Claro, porque una vez alguien me dijo cerca del gobernador de Buenos Aires
que hasta que el peronismo no entienda al centro, al mendocino, al cordobés, al santafesino, les va a costar ser gobierno. Y el área, entiendo que el área industrial por un lado y también todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la agricultura y de la ganadería son parte de ese corazón del centro del país, ¿no? ¿Con qué se encuentra, más allá de lo de Kicillof, cuando charla con el sector? Sí, tal cual, arranco un poco por lo primero. Antes había estado acompañando al gobernador en Córdoba, y por supuesto que hay ahí una similitud muy grande para nosotros entre lo que se suele llamar esta región centro y el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es decir, creo que ahí, primero, por supuesto, en términos generales, pero también en términos económicos, productivos y sociales, entendemos que hay desde ya una similitud, y nosotros desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires venimos llevando adelante muchísimas acciones de cara a este interior bonaerense, ¿no es cierto? Por eso creo que hay muchas cuestiones para mostrar, para señalar, para articular con estas otras provincias, precisamente a través de la experiencia y de las iniciativas, de las acciones que ya venimos realizando en Buenos Aires. El otro día entrevistábamos a Jorge Capitanich y nos decía que el peronismo tiene, antes de definir candidatos, tiene que tener como algunas reglas, y mencionaba como una de esas reglas el cuidado del superávit y también la inflación, porque dice, porque los argentinos tienen malos recuerdos. Vinculado con el campo, el peronismo, el argentino o el hombre de campo, ¿tiene malos recuerdos del peronismo? Bueno, hay siempre una pregunta acerca de qué momento con respecto a eso. Yo lo primero que, a mí lo primero que me parece importante destacar es que no hay una mirada homogénea, sino que siempre tenemos que tener en cuenta que hay distintos actores, tanto por las distintas escalas de producción, por las distintas producciones, por las distintas regiones, y por lo tanto también diferentes miradas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que más que generalizar con respecto a una respuesta, me parece que es interesante señalar eso. ¿Y cómo estamos parados hoy? Hoy tenemos, por supuesto, algunos sectores que, si se quiere, son menos propensos a acompañarnos, y otros sectores que nos están acompañando en esta propuesta y en estos conjuntos de iniciativas que venimos haciendo desde la provincia de Buenos Aires. Es decir, hoy vemos que con distintas iniciativas, con distintas políticas de cara al sector agropecuario y exponiendo claramente nuestra mirada, tenemos también el acompañamiento de distintos actores y de distintos sectores. Y lo primero que hay que señalar es que nosotros creemos en un modelo productivo donde el eje, sin ninguna duda, es la producción y es el trabajo como un ordenador de la sociedad, de la comunidad, el trabajo como generador de inclusión social en primera instancia, sin ninguna duda, y que ese modelo productivo y del trabajo incluye a todos los sectores productivos, ¿no es cierto? Por supuesto que incluye a la industria, que incluye el turismo y también el sector agropecuario. Creo que esa mirada, por supuesto que para nosotros es muy importante destacarla, mostrarla y explicarla, ¿no? Porque, bueno, creo que efectivamente muchas veces llegan discursos contrarios a esta mirada, pero vale la pena señalar cuál es nuestro pensamiento con respecto a esto. Ministro Martín Piqué, buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien. Una pregunta. Estuvo la semana pasada, el jueves creo que fue, en la apertura de los cursos de formación donde el discurso central lo dio el gobernador. No, estaba semana pasada. Sí. Yo muchas veces suelo estar en el interior, así que si bien por supuesto trato de estar también acompañando distintas actividades, en ese caso estaba en Mar del Plata con un conjunto de actividades bastante intensas,
Así que, es importante, por supuesto. Le hago una pregunta entonces hipotética, si hubiera estado allí y le hubiera podido, la situación le hubiera permitido conversar mano a mano con uno de los jóvenes que desplegó una bandera que reclamaba por la libertad de Cristina y le pedía al gobernador en el medio de su discurso que dijera algo sobre eso, si hubiera tenido esa posibilidad de conversar con esa persona, ¿qué le hubiera dicho? No, mira, creo que comentando un poco la situación, lo que entendemos fundamentalmente estaba interrumpiendo lo que estaba hablando, exponiendo el gobernador. Creo que ese fue el principal tema, y vi que el resto de la gente se lo señaló, ¿no es cierto? Creo que estaba recién arrancando, de hecho, había empezado a hablar el gobernador y fue eso, fue interrumpirlo en hablar, etcétera, sin siquiera escucharlo. Creo que ese fue el tema, ¿no es cierto? ¿Esto puede ser un indicador del tono que va a tener la convivencia dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires en el año y medio que restan hasta las elecciones del año próximo? No, mirá, no creo que no creo que pase por ahí la cosa. Yo creo que hoy todos en el peronismo somos muy conscientes de lo que está enfrente, del desastre que está haciendo Milei y todo su gobierno, y creo que tenemos muy en claro dónde están las prioridades, ¿no es cierto?, que es mostrar lo desastroso de este gobierno nacional, ir construyendo una alternativa política de cara, por supuesto, a las elecciones, al proceso del 27. Yo creo que en eso me parece que en cualquier mesa de diálogo, en cualquier mesa donde se hable de esto, creo que por lo menos para nosotros están muy claras, y que esas deben ser las prioridades y lo que se pone sobre la mesa. Javier, ¿qué tal? Te saluda Javier Leukovich. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Che, quería preguntarte, porque se habla mucho del impacto negativo de la economía, del modelo económico de Milei sobre la industria manufacturera, pero no tanto, o no en esa medida, sobre digamos, distintas cadenas sectoriales del sector agroalimenticio. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿cómo está la situación? ¿En dónde, por ahí, en qué sectores la situación es más delicada? ¿O qué le estás prestando más atención en este sentido? Sí, mira, la verdad la pregunta me parece que es muy interesante. Cuando hablamos de la industria alimenticia en general, yo diría que hay muchísimas similitudes con lo que está pasando con el resto de la industria, ¿no? Es decir, realmente un derrumbe de la actividad, situaciones muy complicadas que nosotros estamos viendo, por ejemplo, con distintas situaciones en frigoríficos, pero también en la industria láctea, con cierres muy grandes, muy vistosos, muy visibles, como los casos de, la Cipachense, de Arza, afuera de la provincia de Buenos Aires, el caso de Verónica, pero de un conjunto de pymes muy grandes también, que en los distintos sectores vinculados a la industria están sin ninguna duda o muy complicadas, con serias dificultades, o en algunos casos con directamente una situación de cierre, ¿no es cierto? Esas prácticamente a esta altura 25.000 empresas que cerraron durante la gestión de Milei, sin ninguna duda tienen su fuerza y su presencia en el sector industrial, como también, por supuesto, en comercio y en otros sectores. Después, lo que ocurre con la producción primaria, más propiamente dicha, es cuando vamos en general a lo que se suele llamar las economías regionales, también es una situación muy similar, con producciones como la vitivinícola, con una caída drástica de la producción, con algo más de 2.000 viñedos que dejaron de producir en estos últimos 2 años. Cuando hablamos, por ejemplo, de la producción tambera, hay una situación donde cerraron más de 1.000 tambos, siempre hablando de los números nacionales, en estos 2 años, ¿no es cierto? Y después se da una situación donde la ganadería en particular está atravesando muy buenos precios internacionales, y los granos, tanto la ganadería como los granos,
están en una situación climática muy buena, ¿no es cierto? Para darte un número, la producción de trigo, por ejemplo, de un año al otro, aumentó el 51% en volumen y su superficie aumentó un 6%. Es decir, que aumentaron los rindes muchísimo por una cuestión climática y eso, de alguna manera, modificó los números y la ecuación económica, ¿no es cierto? Si no hubiera estado esa condición climática tan excepcional, estaríamos sin ninguna duda hablando de otro contexto, de otras condiciones. Más si, por supuesto, uno lo pone en comparación con lo que fue el año 2023, donde tuvimos una de las peores sequías de los últimos 50 años, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso creo que se ve cuando se miran un poquito las perspectivas hacia adelante. Bueno, ahí aparecen las complicaciones que son las complicaciones del resto de los sectores productivos, ¿no es cierto? Un combustible muy caro, los insumos muy caros, una ecuación económica que incluso en el caso de los granos no se termina de ver como positiva, y bueno, y por supuesto mucha incertidumbre sobre qué va a ocurrir de acá en adelante. Y te hago una más, Javier. El tema de la industria alimenticia, ahí, ¿qué marcan como principal problema? ¿La caída del consumo, las importaciones, las tasas de interés? ¿Cuál es el tema ahí? Yo te diría el principal motivo es la caída del consumo. Es decir, es el elemento primero que aparece, la caída de las ventas, y asociado a eso la dificultad de tener precios que de alguna manera contrarresten o compensen los aumentos que se están dando en los combustibles, en las tarifas de electricidad, etcétera. Es decir, el primer elemento es la caída en el consumo. Estamos en niveles de consumo de alimentos realmente muy bajos, allí donde sectorialmente hay estadísticas, lo están mostrando sin ninguna duda, y por supuesto a eso se le suma estos elementos que vos señalabas, sobre todo en algunos sectores en particular, ¿no es cierto? El caso de las importaciones golpea a algunos sectores en particular, por ejemplo la carne porcina, los productores porcineros, sobre todo aquellos de pequeña, de mediana escala, son los que más se ven afectados por esas importaciones. Y bueno, y la tasa de interés, que es un problema que se le suma a toda la producción. Estamos hablando con Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. La última pregunta, ministro, ¿cómo afecta al sector agropecuario la política del Gobierno Nacional en el INTI, INTA, Servicio Meteorológico Nacional, por nombrar, ¿no?, algunos de los casos más resonantes de recortes del Estado Nacional? Sí, mirá, sobre este contexto que te señalaba recién, de cómo está la producción, donde nosotros vemos que muchos productores, sobre todo de pequeña y de mediana escala, abandonan la producción por los problemas macroeconómicos, se le suma un desmantelamiento de la red de acompañamiento técnico y de la red que genera investigación y ciencia aplicada vinculado a toda la producción agroalimentaria, ¿no es cierto? La verdad que hay un verdadero proceso de financiación, de vaciamiento de estos organismos, siendo más claro de demolición. En el caso del INTA, lo que se está haciendo es un verdadero proceso de demolición, donde ya el presupuesto el año pasado fue un 36% más bajo que el presupuesto del 2023 en términos reales, y que fundamentalmente está dando por resultado un desmantelamiento en todo lo que tiene que ver con la extensión y en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a los productores. Sobre eso se suma situaciones como la del Servicio Meteorológico Nacional, que con los últimos despidos se está perdiendo información muy importante, porque se han despedido observadores meteorológicos y hay estaciones meteorológicas que están perdiendo, por ejemplo, la información nocturna, y se están en definitiva perdiendo información que tienen que ver, por supuesto, con cuestiones fundamentales para la producción agropecuaria, pero también
para actividades como es la aviación civil, también por supuesto para la prevención de emergencias ante eventos climáticos extremos. La verdad que hay un desmantelamiento muy fuerte de todo este sistema que es fundamental, vuelvo a decir, para el acompañamiento a los productores, pero también para garantizar la competitividad en el mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Porque si los sectores productivos son competitivos de acá 5 a 10 años, mucho va a depender de las posibilidades del desarrollo y de la incorporación de ciencia y tecnología. Y bueno, tenemos un gobierno que de manera decidida está demoliendo esos institutos. Ministro Javier Rodríguez, muchísimas gracias por haber conversado con Doble Fondo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, con Analía Argento, Javier Leukovics y Martín Piqué. De 16 a 18 por FM La Patriada. ...17:23. Te digo la hora para que no tengas que mirar en el celular. ¿Alguno de ustedes tiene reloj? No. Yo. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo A ver, es un reloj vintage. Sí. Sí. Ah, Esos de los mira. 80s. Sí. 80s, 90s. Sí. ¿Te acordás cuando pasamos de Sí. agujita S? Sí. Era como re guau tener Súper uno. tecnológico. Y estaba Claro. el reloj calculadora también. Sí, también. Sí. El Sí, Casio. Sí. Creo que sí. Ibas al colegio. Qué y chiquititos los botoncitos. y de tenías la calculadora, por Dios. tenías la calculadora en la muñeca y eras No. el canchero número ¿Para uno. qué es una calculadora? Es un montón. Para hacer cuentas y para mandarte la parte. Claro. porque antes no te dejaban usar calculadora, hasta que llegabas avanzado en la secundaria y que la usabas para algunas operaciones que requerían sí o sí de la calculadora. Sí. Si no, era las tablitas en la cabeza. Claro. Anda a preguntar ahora quién se sabe las tablas. Bueno, aunque es temprano, porque viste que cuando uno pregunta de candidaturas te dicen, no, todavía es pronto, no, después del Mundial, están organizando, por ejemplo, La Libertad Avanza quiere trabajar en la provincia de Buenos Aires a full y están trabajando en la organización de... le llaman Cabildo Abierto en 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. También van a inaugurarse de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich está caminando, por lo menos una vez por semana, se está sacando fotos con Pilar Ramírez, que es la presidenta de La Libertad Avanza. Y el viernes abrió su despacho, recibió a vecinos. Bueno, antes eran los timbreos o el cafecito, eran casas de vecinos en un comercio. Bueno, ahora abrió el despacho del Senado, fueron ahí, estaba Pilar Ramírez. Igual hay que ver después cómo termina todo, si hacen un acuerdo con la ciudad, porque esto es sorprendente, esto que finalmente hayan llegado al acuerdo por la coparticipación. También es cierto que si no, esas cosas terminan en la Corte y termina el gobierno perdiendo, porque corresponde que se transfiera en forma automática
la coparticipación. Pero bueno, así que prepárense para este mes de mayo el cabildo abierto en cada uno de los 135 municipios de Buenos Aires, ahí con La Libertad Avanza con la mira puesta en la ciudad de La Plata. Bueno, te cuento que salió hace un rato el índice de salarios del INDEC. Importante. Sí, del mes de marzo. O Sí. sea, la comparación marzo contra febrero dio un aumento del 3,4%, que es igual a la inflación, pero hacia el interior del índice de salario hay bastante disparidad. Y hay un dato que es bastante importante, que es que dentro del sector privado, el sector privado registrado, que un poco marca la dinámica del tema salarial en la economía, porque excluye el empleo público y excluye también a los no registrados, o sea, sector privado registrado subió solamente 2,1, o sea, bien por debajo de la inflación. Perdimos, otra vez. Los que están registrados. Nosotros venimos perdiendo siempre, claro. Bueno, acá, según el INDEC, el privado no registrado subió 4,7, pero hay mucha discusión sobre este número, cómo se forma, si hay rezago, no. Bueno, digamos, el dato fiable es el privado registrado y el sector público, que también, en este caso, sí creció por encima de la inflación. Perdóname, el no registrado, si no está registrado, ¿cómo hacer para saber? Con la encuesta? EPH. Claro, con la encuesta permanente de hogares. Claro. Pero ahí... Y yo te miento, te digo. Claro, ahí, bueno, depende de la respuesta que obtengas. Claro. Aparte tiene un rezago que no tiene, el otro se mide por el sistema previsional, directamente es un dato mucho más fiable. Así que, para el sector privado registrado, marzo fue un mes de caída del poder adquisitivo y van. O sea que si vos haces la ecuación de lo que subió la inflación y lo que subieron los salarios quedaron como 0,5 abajo. En marzo, recordemos, la inflación de marzo fue 3,4. La de marzo, claro. Claro. Y los salarios del sector privado registrado subieron 2,1, o sea, 1,3 abajo. Claro, yo estaba pensando porque la inflación que dimos el la otro día última ya fue es la la de de abril, claro. No, mucha diferencia. Claro. 1,3. Claro. Si y viene de ¿cuántos meses de caída? Y mira, acá justo el Banco Provincia sacó un informecito que dice entre 2020, todo el año 2025 y los 3 meses que hasta ahora tenemos datos, enero, febrero y marzo de 2026, el salario cayó en 10 de 15 meses. O sea, son 15 meses, 12 más 3, son 15, Claro. en 10 meses cayó. Y cuando no cayó no alcanzás a recuperar esto. No, claro. La suma de las caídas. Claro. Bueno, que es la contracara de la caída del consumo que recién hablaba Javier ¿Qué Rodríguez. es el reclamo que hacen los docentes, por ejemplo? Tal Porque cual. vas quedando abajo. Bueno, el jueves pasado lo mencionaste, creo que el viernes, Analía, en la sesión en el Senado se aprobó el pliego de Carlos Maíquez para darle 5 años más, a pesar de que supera la edad prevista en el juzgado en el cual ejerce su función, por 58 votos contra 11. Está en una cámara ya a nivel de segunda instancia, Carlos Maíquez, 58 votos a favor contra 11 en contra. Los senadores del kirchnerismo votaron en contra, pero se partió el bloque del peronismo, el interbloque, en esta decisión, y eso hace que se genere una intriga y nuevamente en la conversación pública y en la agenda política adquiera relevancia. ¿Qué va a pasar con los cargos que están vacantes en el fuero federal, con eventualmente las designaciones que faltan en la Corte, que hay solamente hoy 3 miembros, la Procuración General, donde sigue de manera interina Eduardo Casal, pero podría haber finalmente un Procurador General con el cargo de manera definitiva, y las defensorías que también están vacantes. Está circulando, te cuento, una versión de que vuelve a haber una negociación entre el peronismo y la Libertad Avanza y el PRO bajo cuerda, para ver de ampliar la Corte a 9 miembros, de las 5 que deberían ser las vocalías en el presente, aunque hay solamente 3 en funciones, a 9. Y esta hipótesis de una negociación quizás se contradice con el número que se logró para la aprobación del pliego de Maíquez, porque si esos números se
mantuvieran para otras iniciativas o los jueces que postule el gobierno para cubrir las vacantes, no sería necesario acordar con el peronismo. Pero también está circulando que algún senador muy importante del PJ, con algún pasado ejerciendo el poder de una provincia como gobernador, está negociando o iniciando una conversación sobre una hipotética ampliación de la Corte a 9 miembros. Veremos qué pasa, pero el tema de la judicialización de la política sigue presente. 17:31 en la República Argentina, doble fondo. El periodismo evolucionó y se volvió normal. Esto voy a contar una interna, no una interna, un detrás de escena, la cocina de este programa. Nosotros veníamos hace varios días tratando de buscar a la ministra Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y justo también estuvimos buscando a Javier Rodríguez y nos coincidió el día, digo porque no es que armamos una reunión de gabinete en doble fondo, pero nos coincidió, y como es gente que está muy ocupada trabajando con una agenda muy intensa, bueno, queríamos charlar con ellos y nos quedaron ambos en esta reunión de gabinete de doble fondo. Ministra Estela Díaz, Analía Argento y el equipo de doble fondo la saludan. ¿Cómo le va? Bueno, Analía, un gusto saludarte y siempre compartir con el ministro es para mí también una gran oportunidad de trabajo. Claro. Bueno, me imagino, por ahí están en distintas puntas porque ustedes recorren mucho la provincia de Buenos Aires y el caballero está recorriendo el país, parece. Ministra, no sé si preguntarle a veces por los temas de Javier Milei porque siento que nos pone la agenda. Así que voy a arrancar primero con la presentación del viernes que hicieron, donde estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del movimiento Derecho al Futuro. Digo, parece como que fuera a contramano en muchos temas la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en las cuestiones de género, diversidad, en las cuestiones que nos involucran a las mujeres también. ¿Por qué la reivindicación de esta agenda? Bueno, porque hay convicción que hay un rol del Estado, que allí donde hay desigualdades estructurales se debe intervenir y la política pública, la comunidad que se organiza también, porque en estos temas siempre el feminismo, las mujeres han tenido organizaciones para el reclamo de derechos, el Estado debe estar presente, debe generar iniciativas, porque si no se profundizan las desigualdades. Entonces la manera de afrontarlas es con organización, con participación. Ahí hay un correlato, digo, en la provincia esto no es solo una propuesta política para adelante, sino que es una propuesta que se lleva en acto en la gestión. Y Axel, cuando él es reelecto en la provincia en el 23, sostiene el Ministerio de las Mujeres y Diversidad, sostiene el Ministerio de Ambiente, bueno, así como la obra pública que en Nación se saca, bueno, todas estas políticas, porque es una convicción de que hay que construir igualdad, hay que construir justicia, nunca es poco, nunca es con menos, sino que es el contrario, hay todavía mucha asignatura pendiente y en la construcción de una propuesta política federal, también nosotras fue de hecho las características del lanzamiento del viernes estuvieron casi todas
las provincias presentes, no sé si faltó una, pero había representantes de áreas de gestión, legisladoras, concejalas, referentas sindicales de todo el país. Este es un tema fundamental pensando un proyecto que se reconstruya una propuesta para el 2027 en la Argentina. Y Axel en su discurso lo dijo con mucha claridad, ¿no? El reconocimiento de las mujeres como vanguardia en la confrontación contra las políticas de Milei, y por lo tanto así nos convocamos para organizar una fuerza política que lo confronte. Claro, él habló le habló a los varones, a los compañeros varones, diciéndoles que siempre terminan siendo las mujeres las que sacan adelante la fuerza. ¿Esto era un tirón de orejas por la interna política? Porque también a veces son las mujeres las que lo pelean al gobernador. No, mira, me parece que hubo una lectura mediática muy en clave de la interna, porque todos se buscan las comas, los puntos en clave interna. Pero no, la consideración de Axel estuvo muy ligada, porque él dijo, yo le pido a mis compañeros varones que seamos más humildes, no tantas redes, porque justamente ¿cuál es la reflexión? Las redes son un lugar donde la masculinidad más machista, los discursos de odio, los lugares incluso hasta el juego, esos lugares que para los varones son hasta lugares de riesgo para sí, porque no les ayudan a cuidarse. Axel viene con una reflexión muy profunda en eso, porque además en la provincia estamos llevando políticas como la de la prevención en el juego. Esta semana se va a presentar con los temas de salud mental, con una preocupación respecto al suicidio, y como un factor además muy prevalente en varones jóvenes. Entonces esa reflexión no iba para nada en clave interna, iba en la línea de decir, muchachos, seamos más humildes, miremos a dónde tenemos para aprender, porque bueno, las compañeras, las mujeres, en las distintas instancias donde están, vienen trazando un camino, que se organizan, que construyen redes, que buscan respuestas que sean tratando de que no nos dañe tanto lo que está pasando, porque la verdad que estamos viviendo una situación terrible, y entonces las mujeres están demostrándonos un camino, mirémosla, escuchémosla, y no tanta red. Esa era ahí. Ahí va. Le hago una pregunta más antes de dejar a mis compañeros varones, que son humildes y entonces están esperando ahí al lado mío. El otro día entrevistamos nosotros tres también al ministro de Seguridad, y varios datos llamativos nos dio. Uno fue la cantidad que habían subido los suicidios, y otro que subió mucho la violencia intrafamiliar, nos decía. ¿Qué nos puede decir de esto? Mira, nosotros estamos terminando un informe muy exhaustivo de estos temas que vamos a estar presentando seguramente cerca del 3 de junio. Tenemos ahora, el 5 y 6 de junio, el 5º Congreso de Políticas de Igualdad Estado Presente. Todos los años hacemos congreso, donde se presentan este año, tenemos alrededor de 500 ponencias con experiencias de toda la provincia y también de otras provincias del país. Y estamos viendo, me fui por lo del Congreso y vos me habías preguntado por la violencia intrafamiliar. Y vamos a presentar en ese marco un informe integral, porque a ver, nosotros tenemos desde hace 10 años el registro de femicidios, un poquito más de 10 años, 11 desde el 2015, y el registro el último año y el primer trimestre de este hubo una baja en el número de femicidios. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que hay un crecimiento de la violencia, hay un crecimiento de los intentos de femicidio, casi un 20%. Y hay en general un crecimiento de las violencias interpersonales de diverso tipo. En las discusiones vecinales, en las discusiones de tránsito, en las discusiones barriales, en las escuelas. Bueno, hemos estado viendo una cantidad, ¿no? De la gente, el suicidio es una gente que está muy rota, no hay respuesta, no le alcanza la plata. Esto está llevado además en un discurso expreso de la Nación, que es
sos vos sos el responsable, el gobierno no se hace cargo de nada y entonces tu fracaso y lo que no te va bien es porque vos fracasaste, ¿no? Un discurso muy individualista, muy meritocrático, muy de sálvese quien pueda y muy violento además, ¿no? Ese discurso de la crueldad, del odio, del ataque, de la aniquilación a que es tremendo estos días lo que está haciendo el presidente de la Nación. ¿Qué efectos tiene? Uno dice, en los temas sociales no hay como causales directas, pero es muy fuerte los efectos que tienen estas características desde la primera magistratura y de lo que maneja en redes justamente esa violencia. Entonces, bueno, esto impacta y nosotras lo estamos viendo, que la violencia interpersonal, porque además pensémoslo cualquiera de nosotras, cuando estamos agotadas, nos fue mal en el trabajo, nos frustramos, ¿con quién nos peleamos? ¿Dónde uno vuelca las cosas? Y con los que tenés más cerca, muchas veces. Y eso tiene un impacto en la violencia. Ya decía, en general, ¿cuál es la diferencia con la violencia de género para mí? Y que sería, si querés, un factor de posibilidades que se ha dado y que justamente por el movimiento de mujeres, por los derechos de las mujeres, este tema se ha hecho visible que es un problema social, se ha hecho visible que hay que darle respuestas, se ha hecho visible que hay que construir herramientas. Los otros temas que están siendo tan graves como este no tienen ese actor político que dice, alerta. En la provincia de Buenos Aires se hace, porque en la provincia de Buenos Aires hay política pública, hay un Estado, hay decisión política de ponerlos sobre la mesa estos temas y de buscar herramientas para responder. Pero esto está pasando en toda la Argentina. Estela, buenas tardes. Martín Pique te saluda. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? Bien. Dos preguntas que tienen un disparador de algo que le escuché decir a Axel el otro día, el gobernador. Dijo, no es que las mujeres se pasaron dos pueblos, que es una frase que empezó a circular como una suerte de crítica hacia el feminismo y un supuesto exceso en su protagonismo o en sus planteos. Y te quiero con ese disparador preguntar por dos temas y ¿qué pensás vos? Uno es, ¿por qué en la Argentina cada vez los hombres y mujeres tienen menos hijos? ¿A qué le atribuís? Es un tema obviamente con muchos factores, pero si pensás que hay algo en la manera de vivir, en las subjetividades, que se pueda, digamos, analizar y tratar de revertir, porque dicen muchos que la caída de la natalidad es grave para una sociedad porque envejece su población y por un montón de razones. Y la otra es, ¿qué le dirías vos? Son dos partes la pregunta, esa es una. La otra, ¿qué le dirías vos a esos jóvenes menores de 30 años, muchos de sectores populares, que según los estudios cualitativos, los llamados focus group, fueron, digamos, muy permeables, aceptaron esta idea del sacrificio, del trabajo, de yo me lo gano con mi propio esfuerzo, que es un valor que incluso viene quizás de los inmigrantes, de la cultura de los que vinieron a hacerse la América a la Argentina? Así que esas dos preguntas, ¿a qué le atribuís que cada vez haya menos hijos y menos fecundidad y natalidad? ¿Y qué le dirías a esos varones que quizás ahora están desilusionados, pero encontraron críticas al peronismo, a un supuesto doble discurso, que el Estado está presente pero después no está presente del todo, etcétera? Mira, en relación a la primera, diría que por supuesto la baja de la natalidad es un fenómeno complejo que obedece a un conjunto de razones, que no es algo que empezó ahora. En Argentina empezó a bajar la natalidad marcadamente a partir del año 2014. Argentina es un país que muy tempranamente, en relación a todos los países latinoamericanos, tuvo baja de la natalidad. Incluso lo estudiamos mucho en el debate por el aborto legal, porque en realidad cuando ni había métodos anticonceptivos modernos, la Argentina ya tenía una tasa baja de natalidad, o sea que en muchos casos el propio aborto funcionaba como mecanismo de regulación de la natalidad, que lo hacían las familias, eran decisiones de las mujeres, de las personas, de la familia, porque no había una política pública, al contrario, ¿no? La política era penalizadora. Sin embargo, eso no pudo parar que ya tempranamente Argentina ya ha sido un país con una tendencia a baja tasa de la natalidad, más parecido a ciertos países europeos que a la propia Latinoamérica.
A partir del 2014 en adelante, esto es un fenómeno muy marcado, esto se agudiza con la pandemia. Y ha pasado en el mundo, no solo en Argentina. En el mundo bajó la natalidad, más se pronunció esa caída a partir de la pandemia. Y después ahí hay factores, es acceso a los métodos anticonceptivos, es cuidado, porque hay barrabasadas, dijo el presidente de la Nación en torno a este tema, y quiero en eso dar un saludo solidario a la periodista Débora Plager. Sí, porque que le dijo asesina. Por las barbaridades que dijo el presidente, la verdad, no terminamos nunca de horrorizarnos lo que nos tenemos que horrorizar con estos temas, que son inaceptables que un presidente de la Nación haga eso. Bueno, lo llenó de falacias a la temática. Perdón, No es Estela, cierto. te agrego Sí. algo. Sí. Porque además el presidente atribuye a la interrupción voluntaria del embarazo la caída de la natalidad, cuando él o su hermana son el ejemplo de gente que no es madre o padre por elección seguramente, no sé si Yo por te diría lo que sea. Te digo de casi toda la gente que tienen alrededor, ¿por qué no empiezan ellos? El ejemplo empieza por casa, ¿viste? Cuando dicen... Porque dijo que por cada mujer tendría que haber 2 niños y bueno, no están aportando. Yo te digo, en los libertarios hacía un listado. Hacía un listado en los libertarios pobres. Pero hay muchas familias que tienen un solo hijo. O No, porque y no lo además pueden que bancar ellos- o porque más de un chico les molesta. No, Digamos y la además, verdad. no, además hay algo, hay un fenómeno que señala quienes estudian estos casos, que lo que también ha ocurrido es, se bajó a partir del programa que previno, nosotros teníamos casi el 20% de los embarazos adolescentes. Claro. Aquí no había deseo o planificación, Claro. sino que había la falta de dar oportunidades para que se puedan cuidar las chicas. Y Estela, entonces se perdóname, cuidan cuando tienen herramientas. ¿Y vos además, pensás que esta situación, que obviamente tiene un montón de factores, y vos estás haciendo eje en esa conjunción de factores y, bueno, el discurso nefasto de los libertarios en ese sentido, pero el gobierno eventualmente que cambiara el signo político en el 2027, ¿tendría que pensarse una política de promover volver a tener hijos, reconstruir la Mira, familia, no, yo valorarla, sabés que o para creo- vos no hay que hacer nada? No, yo sabés lo que creo, que nosotros lo que necesitamos en la Argentina es volver a tener una política que ponga en el centro el trabajo, la producción, la soberanía y las oportunidades, la construcción de posibilidades de igualdad. En la medida que vos generes oportunidades, vos imaginate esas jóvenes o esos jóvenes, ¿qué interés de pensar de proyectarse en un hijo o en una hija si para ellos mismos no tienen un horizonte de futuro? Entonces ese es un factor que juega. Entonces para mí el centro es el planteo de dar oportunidades, de dar políticas de arraigo. En la provincia de Buenos Aires se hace el programa Puentes, que ya en 80 municipios llevó carreras universitarias. ¿Para qué? Para arraigar, para que te quedes en tu localidad, para que no te vayas, para calidad de vida, porque además las grandes ciudades resultan siendo invivibles muchísimas veces, con enorme cantidad de problemáticas. Entonces hay que pensar en un programa más integral de desarrollo, de inclusión, de igualdad, de justicia social en una sociedad. Y eso le puede generar oportunidades a las personas de decir, bueno, pensemos en tener hijos, pensemos en la familia, pensemos en las familias ensambladas, pero hay algo de las sociedades en las que vivimos que también es una realidad. Ya es muy poca la familia que se piensa con un montón de cantidad de hijas o de hijos, porque además se tienen más grandes. El otro fenómeno que va a pasar, También. porque ahora, que a los 30, a los 30 y pico, nosotros vamos a tener, ahora tuvimos como una caída muy grande, pero quienes tienen 30 y pico de años, que empiezan a tenerlo en edades mayores y no en la adolescencia, también va a tener un impacto en unos años en esas curvas. Ahora, yo creo que no es que poner el foco en políticas natalistas como si dijera, bueno, le prohíbo, como se hizo en algunos momentos, le prohibimos los métodos anticonceptivos a las mujeres, les prohibimos el aborto, claro, les forzamos, digamos, imponemos embarazos no deseados. No es el camino. Hay alguna línea de la derecha que es claramente esa, es claramente a las mujeres que no trabajen, que no estudien, que no hagan nada en las casas y tengan hijos, ¿no? Lo que no tenga costo fiscal, en vez de decir, bueno, les damos un no sé, un adicional
al sueldo si van a tener... No, que- y ellos, pero- En Catamarca iba a haber ahora algunas medidas para promover algún beneficio para que la gente se anime por ahí a tener hijos, porque también la economía, si no te podés ir a vivir, si no te puedes ir Gobernar a la es casa de poblar. tus viejos. pero vos, gobernar es ¿ustedes se poblar. acuerdan? No te puedes ir a la casa de tus viejos. ¿Qué Perón, pibe vas a yo tener? sabés Sí. que me quedo, yo prefiero no que es poblar. Gobernar es generar trabajo. Eso dijo Perón. Claro, y después, Y claro. también poblar. Bueno, pero Gobernar es generar trabajo. una vez que tenés Entonces, trabajo, Sí, es verdad. ahí claro, te podés Claro. salir. Aceita las te cosas. anima. No, porque acuérdense, ¿ustedes se acuerdan cuando salió la asignación universal Sí. por hijo? Mm. Que el planteo era, que lo dijo un senador Sí, del se embarazan para radicalismo, tener un plan. se embaraza. Mentira, está clarísimo que no. Fíjense que la única política social que Milei sostuvo de cuidado y que incluso superó el aumento, la inflación, fue la asignación universal por hijo. Y nadie se embaraza por un plan. No es cierto, digamos, claramente. Entonces ahí hay que tener un proyecto de futuro, de Estela, oportunidades. quedó pendiente, ¿qué le Ay. dirías a un joven de 30 años? Mira, Que tenga hijos. yo le diría... Un joven varón, a un Escucha, joven varón de no 30 me cabe años. duda, escucha, no me cabe duda que vos le dirías que tenía hijos. Pero yo le diría... Que tenga trabajo, pero lo... Mira, ¿qué viene en esta línea? La derecha fue muy astuta en darle a los jóvenes, a su enojo, a su desencanto, a la desilusión, a la falta de oportunidades, un sentido. Y le dijo, la culpa de ustedes la tienen las feministas, porque consiguieron más derechos. Le dijo a la clase media que la culpa la tenían los planes. Y le dice a los pobres que, digamos, ellos han construido una explicación que la culpa la tienen ellos, que no estudiaron y no se generan oportunidades, ¿no? Le llevan a cada uno el fracaso en los términos individuales o en el términos del que tenés al lado. Para los que están en la informalidad laboral, la casta es el que tiene un trabajo formal con derechos y con un ingreso más o menos digno. La derecha supo hacer esto y este es nuestro desafío. Nosotros tenemos que dialogar con esa juventud para decirle que no, que las oportunidades están, claro, en la medida de que haya un proyecto de país que ponga en el centro el estudio, la salud, el trabajo, la producción, las oportunidades para ellos y las transformaciones que hay en el mundo del trabajo. Y no son las feministas, yo ahí quiero traer la frase, porque quiero compartir la frase tal cual la dijo Axel el viernes, porque vieron que también en nuestro propio campo hay machismo. No es solo en los libertarios. No. Entonces es cierto que en el campo nacional y popular algunos compañeritos se pusieron contentos que decían la responsabilidad de las mujeres que piden demasiado. Y Axel dijo, ni Perón, ni Evita, ni Néstor, ni Cristina dijeron nunca que alguien se pasó dos pueblos por exigir más justicia, más dignidad, más derechos. Estela, nos gustaría, ¿sabes qué? Este tema de la natalidad, porque nos generó acá pasiones y además teníamos un montón de cosas para preguntar. Si un día andás por Capital, nos Claro. avisás y por ahí te venís al estudio, porque por ahí podemos hacer también que la gente llame. Es un tema para debatir socialmente y es un tema que está en el mundo debatiéndose, ¿no? Sí, a mí me parece muy importante porque además también tenemos que leerlo a la luz de la aumento de la expectativa de vida. Claro, también. Entonces ahí las está. sociedades están cambiando Claro. demográficamente. No te apurás a ser mamá. Estela Díaz, muchísimas gracias, o papá, muchísimas gracias por acompañar. Fuerte abrazo. para ustedes. Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo que decirle al presidente, le voy a decir, yo hice mi aporte de 2, porque dijo que son 2 por mujer, Excelente. pero estaba Bien. por cumplir 36 cuando nacieron las mellizas. Dije, Claro. menos mal que nacieron y Igual, son 2 ¿sabés por que 1. la tasa que se llama, Sí. la tasa de reemplazo se llama, ¿no? O sea, que Sí. cuántos hijos deben tener cada mujer Sí. para... es 2,1. Ah, me falta el Así coma que 1. no sé cómo vas a resolverlo, pero fíjate. Bueno, por ahí, el pichicho. Ya volvemos. Encuentra tu radio. FM Al inicio del ser, quiero, puedo
puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. ¿Dónde te escondes, pescado podrido? Entrégate y tendrás un juicio justo. Doble Fondo. Periodismo clásico. Bueno, y lo que viene, nos quedan 4 minutos para anticiparles. Esta noche se entregan los Martín Fierro. Yo les digo, hay un duelo ahí. Hay un rubro que es panelista femenina, pues está conductor, es el de la televisión abierta. Sí. La patria panelista. Marcela Feudale, a quien se reconoce más cuca que del otro lado, mirá. Y Mariana Bray están en la misma, Terna. que es la amiga de Milei y que lo defiende en todos lados, no importa cuándo escuches esto. Sí. Puede ganar también Edith Hermida, Sí. que era panelista de Beto Casella, pero que ahora está a cargo Creció mucho. del programa, ¿no? Pero bueno, les digo, Bueno, lo que viene ahí, ¿gana Milei o gana el otro lado de la preferida? grieta? Sí, supongo. Y yo trabajo con Marcela Feudale en el streaming. De hecho, hoy fui a hacer un reemplazo porque está desde la mañana preparándose. Sí, sí. Ya sería a las 5 de la tarde. ¿Fuiste alguna vez? No. ¿Vos, Martín? No. No. Fui a los premios TEA, ¿no vale? No. Sí, vale, cómo no. A los premios Nominada en la producción, nominada como ¿Volviste periodista. con el premio? O... No, nunca lo gané. Pero tengo postulaciones ahí. Bien. Pero bueno. Felicitaciones por las postulaciones. Por las postulaciones. Sí. Yo lo Fallida ponía postulación. en una época lo ponía en el Ah, currículum. Claro. Viste, ahora ya no sé si se habla del premio TEA. Pero ahí Martín Fierro hay tantos que, bueno. Yo puedo Escúchenos. voy a decir algo incorrecto. Debe estar bueno ir la primera vez, perder y después emborracharte. Tenés Claro. una buena O justificación está para bueno para ir a comer, charlar con gente. emborracharte, digo, no, muy divertido, sí. así chispeado, ¿no? Claro. No pasarte, una Claro. cosa así, está justificado. Pasarla ¿no? bien. Sí, pasarla a bien. divertirte. Claro, sentarte Te con tomás como una amigos. experiencia, Claro. tipo Peter Sellers, la fiesta inolvidable. Lo que viene. Se viene un nuevo Argentina Week. Cuidado, Bettina Angeletti, porque... Argentina Week, quién ¿de se moda? No. No, Argentina Week para promover las inversiones extranjeras, la inversión extranjera directa, que es poca. Como en el viaje a Argentina. Nueva York, Sí, decime. pero va a ser en París esta vez. ¡Ay, no! Me subo al avión. Sí, me imaginé que ibas a querer viajar. Bettina, te vamos a pedir por vos para que te subas al avión. No con puedes con perderte comitiva de París. periodistas, ¿no? Bettina y un Claro. grupo de periodistas. Si total, si los asientos están. Claro. Ya dijo el Claro. presidente, ¿no? Sí, está vacío. ¿Está además, vacío? Claro, que la lleve de vuelta, pero blanqueado de Pero entrada. se podría inventar, ahí se me ocurrió una cosa seria, pero bueno, invitar un grupo, qué sé yo, un curso de chicos que ganaron premios y que estudian mucho, qué sé yo, y que vayan. ya que el avión más vacío y Eso conocen. claro. Claro, sí. Bueno, está por hablar Bausili, presidente del Banco Central. ¿No habló todavía? No, todavía no. Vamos a ver ¿De qué va a hablar? No se sabe. Bueno, qué miedo me da. el título es Informe de Política Monetaria y de Estados Contables del ejercicio 2025. Pero bueno, vamos Me a da ver. miedo. Vamos a ver qué pasa. Macri pidió que le voten el pliego en el Congreso. No puede tener que ver con eso, ¿no? No. Me pareció raro, pero bueno. Sí. Y votarle el pliego no da como una estabilidad más allá de los Claro, cargos, como una independencia importante. Pero en el medio de Sí. otras Sí. discusiones. Sí, Bueno, sí. ¿vos qué decís? raro. Al presidente del ¿Algún Banco cambio en el Central. dólar? No, porque eso tendría que estar caputo. No creo, pero bueno. ¿Tengo vamos que a ver. tener miedo o no tengo que tener No, miedo? no. Levkovich.
volvé tranquila a casa, Ah, bueno. que no pasa nada. No, me voy al otro trabajo. Bueno, la producción de este programa está Martín El Zorro de la Vega, en la coordinación Nadia Pitaluga, en la operación técnica Leandro Quiroga y Valentín Catalán, en redes sociales Micaela Pitaluga. Nos encuentran en todas las redes sociales con nuestro nombre, no como hacen ahí algunos del gobierno nacional que se ponen seudónimos y se pelean entre ellos. Nosotros figuramos, Martín Piqué, ¿sos Martín Piqué? Sí, obvio. Analía Argento. ¿Tienen cuenta fake con un nombre falso para hacer maldades No, no, ustedes? No, ya bastante me va con lo original. como Claro. para- ¿Y vos? No, pero vos sos Javier Leuco, Leuco. Sí. Porque, creo. Porque, Sí. porque si Pero pones... con K. ¿Algo que ver con Alfredo Leuco? No. No, nada que pero ver. bueno, nos encontrás en también Android y iPhone, todo, Sí, porque estamos en todos lados. Sí. Y mañana vamos a estar otra vez acá a las 4 de la tarde. Esperemos sobrevivir a la conferencia del titular del Banco Central, que no sea ninguna mala noticia. Muchas gracias por estar ahí y atentos mañana, que ya les vamos a dar las coordenadas para que se reserven su locrito de Fiesta Patria 25 de mayo. Chau, hasta mañana. Chau. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación